Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio 5 y Filosoando. Filosoando porque finalmente se comienza a ver el camino a recorrer. Estamos viendo un filósofo que retoma directamente lo dejado por el episodio anterior. No solo lo retoma, sino que es compatriota, vivió en la misma época y de hecho fue estudiante de nuestro antiguo tema de conversación. En el capítulo de hoy estaremos hablando de Anaximandro, el segundo filósofo de Miletos. Para muchos considerado el segundo gran filósofo de la historia de Grecia. A lo mejor no segundo gran en términos de importancia, pero sí en términos cronológicos. Si el primer hombre o persona en rechazar el mito como explicación a las grandes preguntas en Grecia fue Tales, quien seguiría esta idea sería su estudiante Anaximandro. Claro que Anaximandro no es importante solo por ser el segundo, ya que él también fue el primero en muchos aspectos. Uno de estos es el primero de esta historia filosófica que escribió lo que decía y que hoy en día se conservan sus textos o interpretaciones de sus textos originales. Esto lo reduce un poco a la figura mítica, que a lo mejor puede tener un Tales, un Lao Tzu, y lo aterriza más a algo cercano, algo más creíble, algo más real. Otro de los grandes logros de Anaximandro, en el término cronológico, es que sería posiblemente el primero de los griegos en abordar la metafísica. Si bien Tales se preguntaba cuál era el origen de todas las cosas, llevándolo a la humedad y el agua, estos siguen siendo explicaciones físicas, sólidas y pertenecientes al mundo de lo tangible. Anaximandro sería el primero que conocemos en proponer algo más allá, algo indefinible, una esencia previa y única que podríamos llamar metafísica. Ahora, sin más a anticipar, entremos en quién es Anaximandro, cuáles fueron sus ideas. Como estudiante de Tales, él retoma la idea de preguntarte dónde viene todo. Él propone que toda sustancia previa se divide en dos, y así sucesivamente hasta llegar a la completitud de la realidad. Claro que si vemos este proceso al revés, es donde llegamos al concepto más interesante de Anaximandro, y este es el apeirón. Él dice que si el mundo se divide entre seco y húmedo, antes había algo que no era seco ni húmedo, a lo mejor algo cálido, pero si había algo cálido es porque se dividió entre el cálido y el frío. Así sucesivamente seguimos esta idea hasta llegar a una sustancia, un elemento, un concepto que se dividió en todo lo demás y que en sí mismo es indivisible. Al ser indivisible, no es finito, es decir, es infinito. Anaximandro propone que hay una sustancia que crea todo lo demás y que en sí misma ya no se puede echar más para atrás. Comienza a tratar con los temas de infinitud siglos antes de que los siguientes filósofos propusieran la existencia del átomo, por ejemplo, una sustancia, entre comillas, indivisible, ¿no? Átomo. Idea que inclusive Aristóteles retomaría en su idea del primer motor. Pensemos un poco en este mecanismo. Si yo veo una pelota rodar, es porque alguien la empujó o algo la movió. Lo que sea que movió la pelota forma parte de un ente que hizo el movimiento. Este ente vino de algún lugar. Digamos, si es un niño, viene de sus padres. Los padres vienen de sus padres y así sucesivamente, hasta que llegamos al primer padre, a la primera madre. ¿Y estos de dónde vinieron?
La iglesia te diría que de Dios. Los científicos más modernos te dirían que si nos vamos lo suficientemente atrás, vendría desde el Big Bang, ¿no? Esta compresión incomprensible de masa que se expandiría. Estos conceptos, siglos atrás, ahorita podemos decir milenios atrás, fue propuesto por Anaximandro. A lo mejor no con la certeza científica con la que se puede decir hoy en día, si es que se puede decir eso, pero sí con la curiosidad y con la mentalidad de encontrar un punto de partida. Y es aquí donde hay que recordar la humildad ante la filosofía antigua. No sabría si yo en su momento hubiera podido llegar a esta conclusión, siendo honestos. El tener que preguntarte si hay un origen de la realidad es un proceso de reflexión y de observación a nuestro universo que a lo mejor se puede llegar a perder hoy en día. Tantas respuestas que tenemos nos hacen olvidar un poquito las preguntas. Por eso me gusta a mí ver a estos filósofos más antiguos, que nos presentan dudas tan concretas. ¿De dónde viene todo? ¿Cómo se divide todo? Ahora bien, como comentábamos al principio, Anaximandro propone que el Aperón se divide. Él habla de este proceso un poco como un huracán, un tornado gigante que va girando y que van soltando pedacitos de él. La primera división que él propone es entre caliente y frío. Es decir, en el universo había una sustancia y de esta sustancia se creó el calor y el frío. A la vez del calor y el frío se produce lo húmedo y lo seco. De lo húmedo y lo seco se produce lo grande y lo chico. Así sucesivamente hasta llegar a todas las cosas que componían la Grecia de Miletos. Ahora, Anaximandro decía que esto también aplica a los animales y a los seres vivos. De hecho, propone que el hombre, el humano, nació después de los animales de una división más compleja, dando a entender, si le queremos dar un beneficio a lo escrito por Anaximandro, que tenía un concepto básico de la evolución. Tal vez no lo estudió a profundidad como Darwin, pero sí dijo, todos estos animales y nosotros venimos de un mismo lugar y poco a poco hemos evolucionado a llegar ahí. Es increíble pensar en estas personas que cuando todavía no sabían que el mundo era redondo, de hecho Anaximandro lo proponía como un cilindro, ya están llegando a procesos de evolución. No solo eso, este proceso de división que propone Anaximandro también tiene un proceso que él llama de justicia. De hecho, la frase más preservada de los escritos de Anaximandro, o bueno, aunque sea la versión que escribe Heidegger siglos después, lee lo siguiente. De donde las cosas tienen su origen, hacia ella tienen que perecer también, según la necesidad, pues tienen que pagar pena y ser juzgadas por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo. Aquí la palabra injusticia puede ser un poco extraña para nosotros. No es un tema moral o ético. Se puede entender un poco como una vez que lo seco es mojado por lo húmedo. Lo seco tiene derecho a secar lo húmedo para generar un equilibrio de esta, entre comillas, injusticia causada. Un proceso donde opuestos chocan entre ellos, se subdividen y crean un mundo más complejo y más completo. Este pequeño proceso es lo que Hegel retomaría siglos después como una dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis. Es una versión más completa y mejor trabajada de la eterna división que propone Anaximandro. El apeirón, después llamado primer motor, después llamado Dios, después llamado átomo,
y todavía llamado sustancia primordial, fue propuesta por este hombre siglos atrás. Nos hace pensar, ¿qué ideas a lo mejor hoy estamos dando por sentadas? Y sencillamente no nos las hemos preguntado en voz alta. Me atrevería a decir que tal vez estos hombres, Tales, Anaximandro, en su futuro Sócrates, Aristóteles, tal vez no eran las mentes más brillantes de la época, pero sí las más atrevidas. Tal vez eran aquellas que se preguntaban y se atrevían a preguntar en voz alta estas cosas. Hoy en día a lo mejor tenemos un poco de miedo a equivocarnos, ¿no? A fin de cuentas, tengo en mi bolsillo un pequeño rectángulo que me da acceso a la información histórica de mi especie. Y cualquier pequeña duda, la masa del Sol, la distancia entre dos continentes, el cumpleaños de algún cantante, está a mi alcance inmediatamente. Y a lo mejor esto ha saciado nuestra curiosidad. Me gustaría que aprovecháramos este ejercicio de volver a leer a los clásicos para volver a preguntarnos las cosas esenciales que ellos preguntaban. ¿Por qué hemos nosotros de asumir que ya entendemos todo? Y seamos honestos, el hecho que la humanidad sepa de dónde vienen muchas cosas no significa que tú o yo lo sepamos. A lo mejor somos un poco flojos y nos colgamos del hecho de que nuestra especie ya resolvió una duda y nosotros no nos detenemos a preguntarla. ¿Cuál es el origen de las cosas para ustedes? O una pregunta más específica, que probablemente sea la que yo pondré en los comentarios. ¿A qué se refiere Anaximandro por el apirón? ¿Se refiere a lo infinito? ¿Se refiere a lo indivisible? ¿Se refiere a lo místico? ¿Cómo responderían ustedes esto hoy en día? ¿Es el apirón Dios? ¿Es el apirón la energía pura? ¿Es el apirón el sistema operativo de la simulación en la que estamos viviendo? Este es un episodio un poco corto porque estos pequeños escritores que estamos interpretando ahorita conservan el mismo contexto histórico. No voy a hablarles otra vez de cómo los griegos dividían sus regiones. Y se enfocan en conceptos muy pequeños, pero los trabajan bien. Podría dejarme ir ahorita y comenzar a hablar de Pitágoras, pero eso me dañaría el episodio siguiente. Entonces hoy llévense un episodio corto. Espero me perdonen. Y aprovechen estos 5 o 10 minutos extra que tendrán en su día para preguntarse, ¿qué no me estoy preguntando ahorita? ¿Qué estoy asumiendo que sé solo porque la especie lo sabe? Me encantaría saber lo que opinan. Anden filosos.